3 minutitos nos separan de las 9 de la mañana. Es momento de comenzar el diálogo con Mario Lallera, quien será el futuro director de la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado en el próximo gobierno. Bienvenido, Lallera, ¿cómo anda? Muy bien, muchas gracias por la invitación, respondiendo también. Hacía tiempo que queríamos dialogar con usted. Bueno, sí. Lo cierto es que ya comenzó la transición y hasta ayer no había habido ninguna reunión entre usted y Garcés, quien continúa siendo el secretario de Inteligencia Estratégica del Estado. ¿Qué calibre tuvo esa reunión de ayer? Creo que fue resaltada como una excelente reunión de presentaciones, algunos ya... de los directores que van a trabajar en la presidencia ya habían comenzado a encontrarse, ¿no? y a comenzar a reunirse o a intercambiar información. Nosotros ya habíamos recibido cierta información también que había adelantado presidencia, con resúmenes ejecutivos. Y simplemente, bueno, faltaba un poco el tema de las, para mí, en el caso, que se ajustaran detalles con el equipo de transición del gobierno que va a ingresar y se resolvió en definitiva, una vez que estuvieran todos los directores nombrados, hacer esta presentación ayer y bueno, presentarnos todo y cada uno a su vez luego con su correspondiente y saliente en el cargo. ¿En esta reunión se le comunicó de alguna investigación que esté en curso, alguna nueva línea de trabajo por parte de Inteligencia Estratégica del Estado que usted vaya a tomar, por ejemplo? No, todavía en esa profundidad, es decir, se trataron detalles muy generales y se coordinó, bueno, las futuras reuniones que sí voy a tener con el doctor Laura C. para profundizar todos los elementos que sean necesarios, porque lo que buscamos es, lo que sí hablamos, es darle una continuidad muy rápida, es decir, que no haya en el comienzo del gobierno, si bien el cargo para el cual estoy designado necesita la venia del Senado, bueno, eso puede demorar mi confirmación, vamos a decir. Claro. Entonces, pero la oficina tiene que continuar trabajando. Entonces, lo que queremos es ver exactamente que esos elementos y medidas que se tengan que adoptar, se adopten para que la oficina no pierda. Ahora, ¿hay resistencia del actual oficialismo en su designación? Sí, es decir, públicamente, a través de ustedes, algunas personas se han manifestado. Hay un hecho que aparte ya venía sucediendo, es decir, en cierta manera llegamos a que yo sea designado, en cierta manera, decir que yo hubiera aceptado, debido a las circunstancias que han transcurrido en estos últimos 5 años. Es decir, ustedes saben que yo he tenido que responder a comentarios negativos de este gobierno que se va. Claro, su aterrizaje seguramente en la oficina va a demorar porque se necesita una venia especial del Senado, que seguramente el actual oficialismo no la va a dar, va a tener que volver el nombre, por tanto, su llegada como tal oficina va a demorar un poquitito. Le hago dos en una. ¿Qué impronta le queda a usted a la Secretaría de Inteligencia, Lallera? Y la otra, ¿qué peso va a tener lo militar y lo policial en esa oficina? Primero, el enfoque es un enfoque que ya viene desde arriba, ¿no? Desde el presidente y el equipo que se conformó, es decir, el enfoque político que se le quiere dar, es decir, yo voy a seguir lineamientos en ese aspecto, y en ese aspecto indudablemente que nos estamos refiriendo a muchos problemas. Acá estamos en una dimensión de otro nivel, pero el problema que tiene el país con la seguridad
sigue manteniéndose, sigue preocupando. Y bueno, el mensaje es que, bueno, desde todos los ámbitos del Estado se debe integrar para apoyar a los servicios y las unidades que están en forma operacional trabajando en ese sentido. Una mirada táctica, es decir, con un resultado, una información, un conocimiento que se obtenga para apoyar las acciones de las unidades operacionales que generalmente son de la policía, pero tenemos la Prefectura Nacional Naval, tenemos aspectos en la Dirección Nacional de Aduanas, tenemos aspectos en todo lo que es la frontera y los controles fronterizos, el espacio aéreo, el espacio marítimo, fluvial, es decir, la mirada es integral. Bien. Pensamos que en cierta manera a veces fracasamos porque tenemos miradas de, como le decimos comúnmente, chakras. ¿Eso pasó en esta oficina? Siempre ha pasado. No estoy hablando de la oficina. La oficina es relativamente nueva porque es un objetivo que ha venido políticamente de diferentes gobiernos de lograr tener una oficina de coordinación que coordine los diferentes servicios que trabajan con inteligencia. Playera, Díaz en algunas entrevistas ha manifestado la sorpresa con situaciones puntuales que se dieron durante este periodo de gobierno. Por ejemplo, la entrega del pasaporte a Sebastián Marcet. También esa exportación de budines de chocolate a Bélgica y de hecho decía, bueno, es como exportarle petróleo a Arabia Saudita. Nadie le llamó la atención. En ese sentido, ¿usted entiende que se falló durante este periodo de gobierno en esa comunicación estratégica e interinstitucional que debe tener el Estado? Y sí, cuando pasan estas cosas, es decir, se expone fallos, es decir, hay problemas. Detectamos que, bueno, que hay problemas porque son situaciones un poco muy fuertes y que nos afectan muchísimo. Entonces, evidentemente ahí tenemos debilidades, esas las primarias conclusiones que todo el mundo saca, es decir, tenemos un puerto que está siendo vulnerado, tenemos un espacio aéreo que está siendo muy vulnerado, tenemos acopio, ya no solo pasa algún que otro cargamento, sino que se acopian cargamentos para salir en grandes cantidades. Y eso nos está hablando de una intensidad, de un movimiento de la actividad criminal muy importante. Que está pasando por abajo de los radares del Estado. Que está pasando por abajo de los radares. Y claro, el tema es una Secretaría de Inteligencia que se supone que tiene que trabajar de forma silenciosa para no dar alerta a las bandas criminales. ¿Qué se puede explicar a la gente de cómo hacer ese trabajo? Justamente de cara a estos 5 años que se vienen con una situación o situaciones que se han presentado en los últimos años con el avance del narcotráfico, con esas situaciones que planteaba usted de acopio. Y bueno, eso es justamente conjuntar una misma visión de que primero que nos necesitamos todos, incluso más ampliado a los ministerios que componen el Sistema Nacional de Inteligencia, que son 4 solamente, es decir, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Interior, el Ministerio de Economía y Relaciones Exteriores. En realidad hemos hablado que estos problemas abarcan a todo el Estado. Y bueno, mi principal interés es alcanzar a que esa visión, es decir, con los demás integrantes del equipo de gobierno, penetre en la gestión de quienes están al frente de las unidades operacionales y son los que están, vamos a decir, en el campo. O sea, ¿se va a capacitar a esos funcionarios a estar alerta, a darle información? Capacitación, pero también a un ritmo de conocimiento, de participación en mesas integradas por todos
para que se conozcan, porque es muy importante en estos temas el conocimiento y la construcción de confianza para las conversaciones que son horizontales muchas veces, porque no podemos hacer que todo confluya, porque tenemos los procesos a veces, sino que, es decir, periódicamente se puede concentrar en todo un equipo, pero luego dejar que justamente los jefes puedan comunicarse horizontalmente. Ahora, cuando abordamos las noticias de grandes cargamentos que salen del puerto o que llegan aviones, etcétera, vinculados al narcotráfico, es de suponer que hay colaboración, no es algo que pasa y no se advierte nada más. Hay colaboración digamos, de agentes que permiten que eso suceda. ¿Es una preocupación la posible infiltración dentro del sistema político o de funcionarios del Estado del narcotráfico, algo que usted advertía también hace algún tiempo? Sí, por supuesto. ¿Ya se parte de esa premisa? Se parte de esa premisa, es decir, es una de las hipótesis fuertes y que bueno, y que justamente los sistemas de control sufren el empuje que tienen las organizaciones criminales al efecto de comprarlos, es decir, corromper el sistema para que se facilite su actividad criminal. ¿A qué nivel de la representación del Estado está esa infiltración en su opinión? Bueno, eso corresponde, hay que verlo en todos los niveles. Porque la tendencia criminal es, bueno, si yo puedo llegar a los más altos niveles, voy a tener mayor poder de facilitar. Pero si no puedo llegar a los más altos niveles, que serían los niveles políticos de poder, es decir, que son los que gobiernan, bueno, comienzo a bajar, ¿tá? Y a veces un operador de un escáner, por ejemplo, puede ser sobornado, es decir, de alguna manera manipulado, porque también puede ser que no exista soborno, pueden haber otras cosas, extorsión y chantaje y todo lo demás, y hacer que, bueno, que si bien tenemos escáner para controlar, el que va a controlar... Exacto. ¿Eso está pasando o pasó? No, digo, ha pasado en diferentes lugares, es decir, yo no voy a hablar de casos específicos. Bueno, con los escáneres, por ejemplo, pasaron cosas misteriosas, ¿no? Sí. Como roturas, caídas al agua, etcétera, ¿no? Pero pasan en todas partes del mundo. En todas partes del mundo, en los lugares donde están los controles, es un tema crítico, es decir, le llamamos punto crítico. Y bueno, y ahí también se reúnen muchos facilitadores, es decir, que no son solo funcionarios, sino que son intermediarios a veces, que están en una línea entre quienes mueven mercaderías y los controles del gobierno, del Estado. Y ahí también se producen estas... Eso es parte de lo que denunciaba, por ejemplo, Guartecha en su momento, que se ha cruzado con quienes eran investigados como narcotraficantes a nivel del Parlamento o en algunos lugares puntuales. ¿Está señalado de los facilitadores o mediadores? En su momento hubieron tentativas que fueron, por suerte, anuladas. Y eso llevó a que sí estuviéramos mirando que, bueno, que había una intención de llegar al poder político. Hasta el momento no hay un elemento contundente que diga que eso está sucediendo. Pero generalmente surgen actos de corrupción más pequeños. Es decir, pequeños en el sentido de que nos parece que, bueno, ¿cómo que, en por las ejemplo? Cárceles, que es otro punto crítico, porque a veces hablamos un poco del puerto y todo, pero tenemos ahí un gran problema. Y bueno, y vemos ese detalle. Y bueno, algunas cosas, por ejemplo, para no hablar de estos 5 años, porque en realidad en 38 años en la policía estas cosas siempre ocurrieron.
de la fuga de Moravito es un gran acto de corrupción. Y ahí está, y ahí se falló como inteligencia. Y ahí se falla como inteligencia y se falla también en no determinar o no tener la capacidad, porque la inteligencia a veces puede alertar y en realidad se alertó. Pero eso sucedía delante de los ojos de todos, ¿no? Claro, pero digo... Porque venía prácticamente un convoy a Cárcel Central desde otros lugares. Ahí sigue esa confusión que preferiría no entrar de nuevo en todo eso, porque estamos hablando de dos investigaciones en paralelo, que son diferentes, que se entreveran. Esa mácula no se la saca más usted. Moravito la lleva. Bueno, espero que sí. Bueno, fue cuestionado incluso por el actual ministro del Interior, ahora por haber sido investigado por este caso, ¿no? Para ocupar el cargo que se le asignó. Sí. A nivel político, el tema acá es claro, digo. Estuvieron 5 años, tomaron las investigaciones que se venían realizando en Moravito, y me pregunto, yo estoy acá, que digamos que fuimos investigados, todos somos investigados en definitiva cuando tenemos responsabilidad y cuando estamos en Naciones. Ahora, ¿dónde está la acusación? Porque hay un desconocimiento total de que el INR no depende del cargo que yo tenía. Y eso ya está aclarado con los fiscales. Entonces, tenemos un problema de comunicación. Hay indagatoria, no hay formalización, digamos, no hay acusación. No hay ninguna acusación, yo puedo ir como testigo. Es más, en el nuevo Código de Proceso, generalmente a todas las personas que se les pide o se los va a indagar, se los va a entrevistar, interrogar por parte de los fiscales, se les pide que vaya con abogado. Bueno, el tema es que ahí pareciera, porque antes, cuando te llamaban con abogado, ya era porque... La cosa venía mal. Venía mal. Pero ahora, como el proceso cambia a un proceso más garantista, va con el abogado como un elemento de garantía para el que va a declarar. Claro. Yo le quiero preguntar, el crimen narco cada vez está más organizado. ¿Usted se tiene en mente qué facilitaciones o qué medidas va a necesitar en la oficina? No sé, pienso en algunos vericuetos legales o presupuestales para hacer frente a una nueva forma delictiva que está tomada por los narcos en Montevideo, particularmente en la zona metropolitana. No, esto es como... A ver si lo puedo explicar un poco básico y común. Esto es como que tenemos un cerebro que tiene problemas de conexión neuronal. ¿Está? El cerebro es que... Sinapsis. Hay que hacer sinapsis Entonces, tenemos como pequeños lugares que funcionan, pero no se conectan. Es decir, el cerebro es todo. Entonces, lo que hay que hacer es que exista la sinapsis. Es eso, no necesitamos un presupuesto extraordinario. Necesitamos primero lograr que exista la conexión. ¿Y por qué no se da eso? ¿Por qué no se ha dado en estos 5 años esa conexión? Y bueno, es un problema de gestión. ¿Es un problema de verdes y azules? Esa famosa discusión de cuánto peso tienen los militares y cuánto peso los policiales en la oficina de inteligencia. Claro, sí. ¿Sí? Verdes, azules. Después están entre los verdes también diferentes. Las 3 fuerzas, sí. Y bueno, y también, yo qué sé, el MIDES pues, es un elemento estratégico, pero sin embargo la población no lo logra captar, y a veces, y el MIDES
tampoco lo logra captar. ¿Estratégico para la inteligencia? Estratégico para la inteligencia y para la seguridad. Y porque se manejan elementos que deben ser utilizados a largo plazo. Es decir, tenemos la idea clara que si nosotros no mejoramos la atención de nuestros niños, lo que está sucediendo hoy es consecuencia de hace 20 años. ¿Está? Ese es el problema que no logramos captar. Entonces, lo que hoy estamos haciendo con los niños, con la primera infancia, con las mujeres que tienen, es decir, hogares monoparentales, o decir que tienen que manejarse en trabajar y dar la atención y cuidado a los niños, a los infantes, no lo logran hacer correctamente porque hay una carencia. Bueno, el Estado en ese sentido debe apoyar. Y eso es seguridad. Layera, además de coordinación y gestión, se precisan recursos materiales. El próximo gobierno va a contar con los recursos materiales necesarios para, bueno, cumplir con los objetivos trazados. Y estoy pensando en estrategia y en prevención. Y se requiere tecnología, se requiere aeronaves, se requiere embarcaciones. Sí. Bueno, esa otra función de la inteligencia, ayudar a los que toman la decisión, que por supuesto... ¿Van a estar los recursos materiales para eso? No sabemos. Eso no lo sabemos. A priori no lo sabemos. Pero lo que sí la inteligencia puede facilitar es decir cuáles son prioridades. Si tenemos un abanico de problemas, pero sabemos que el presupuesto no va a alcanzar para todos, los programas que se fijen, es decir, los programas que se determinen prioritarios. A priori, que es el puerto de Montevideo, ¿dónde tiene las prioridades la CIE futura? Claro, la CIE tiene, va a tener todo. Es decir, va a tener una comunicación muy estrecha con quienes son o deciden las acciones. Y va a determinar eso, es decir, por eso estoy hablando de muchas cosas. La cosa táctica de cómo mejoramos el control, por ejemplo, del puerto, es fácil y no necesita mucha estructura. Es fácil para alguien que conoce cómo debe funcionar el control y la inteligencia. Es decir, tenemos que lograr conjuntar un equipo que trabaja ahí en eso. ¿Más militares, más policías en el puerto? Más militares, más policías, ¿de dónde? O sea, ¿va a mantener el equipo o lo va a agrandar entonces que hoy? No, el equipo se va a mantener más o menos en el grupo, porque la dirección donde voy a estar no es una dirección operativa. Inteligencia, justamente. Claro, es como el cerebro. El cerebro no realiza funciones en nosotros. Es decir, el cerebro manda a las manos que yo tome este vaso y decir, haga un montón de funciones que las cumplen parte física, pero no el cerebro. Bien, nos quedan muy poquitos minutos. Yo le tengo que hacer dos preguntas muy puntuales y le dejo a Maggie. La primera, Víctor Björkhan, que fue destituido por señalar que apoyaba a Orsi y trabajaba en la CIE, ¿va a volver a la Secretaría? Me voy a entrevistar con él y voy a evaluar, porque en realidad me voy a entrevistar con él como con todos los funcionarios que están actualmente, para evaluar justamente si mantener, es decir, mi idea es mantener la mayor cantidad y mover una mínima cantidad, si es necesario. Bien, la otra. ¿Usted está convencido que hubo un espionaje con usted a manos de o a instancias de Astesiano? Sí. ¿Usted está convencido? Es decir, hubo un intento. ¿A pedido de? ¿A pedido de? Y está claro que Astesiano no actuaba solo. Y que es difícil que, por lo menos a mi juicio, que Astesiano yo fuera objetivo de él.
Hubo un intento de espionaje, no alcanzaron a... Y por lo que se investigó en la justicia, no se llegó a concretar, porque lo que se estaba denunciando, entre comillas, o persiguiendo para atacar, era un hecho que era totalmente legal, que se demostró rápidamente y que yo supongo que ya lo sabían las autoridades de gobierno. Y en este caso, lo que yo tengo es que Atesiano se comunicaba con el presidente y que el presidente, según él, le dio el visto bueno para que se reuniera y recogiera esa información. ¿Usted está convencido que la calle Pou quería hacerle un seguimiento a usted? Un seguimiento. Quería saber, porque seguimiento no creo que... Quería saber que esa información que se estaba ofreciendo, si realmente servía para descalificarme totalmente o denunciarme. Usted acaba de decir que usted no era el objetivo final. ¿Cuál era el objetivo final de esa supuesta investigación? ¿Conocer su persona, conocer qué iba a hacer, analizar? No, conocer de que yo hubiera hecho acto de corrupción. Eso es el tema. La Sera, le quiero hacer una pregunta puntual. Hace unos 7 años, allá por el año 2018, en unas declaraciones con el diario El Observador, usted vaticinaba, y de hecho le ameritó una convocatoria del Parlamento, recordará, que en caso de ganar el gobierno de la calle Pou, para la seguridad pública planteaba un escenario como El Salvador o Guatemala: el Estado se verá superado, el agente de poder económico creará su propia respuesta de seguridad privada, barrios enteros cerrados con ingreso controlado, y el Estado disminuirá su poder ante organizaciones pandilleras que vivan de los demás, cobrando peaje para todo. ¿Cuánto de eso se ocurrió finalmente? Bueno, eso me gustaría que usted lo dijera. No, su visión. Le ameritó una convocatoria al Parlamento, Jorge Vázquez lo respaldó. No, por supuesto que hice eso, pero digo... Pero usted vio que eso finalmente sucedió. ¿Qué es lo que está pasando actualmente? ¿Qué es lo que está pasando? Pregunto, ¿hay más barrios privados en nuestro país? ¿Hay proyectos ya no de barrios privados, sino de un conjunto de torres que funcionan como una burbuja o que van a funcionar como una burbuja, en donde todos los elementos necesarios para vivir una persona los va a tener allí, por lo tanto la seguridad, es decir, no va a tener que salir a la vía pública o a moverse? Es decir, todos esos proyectos están. Eso, es decir, ¿qué quiere decir? Que sí, que la tendencia continúa. ¿Tá? Mientras que los delitos también. Y hemos llegado a una violencia extrema, es decir, a mantener esa tendencia de violencia extrema que ya se observaba, como en otros países, es decir, otros actores que han hablado, que tienen conocimiento, saben que tenemos territorios, parte de nuestro territorio, con niveles de violencia que los homicidios serían la forma de medirlos, que son muy altas. ¿Falló en detener esa corriente el actual gobierno? ¿Cómo? ¿Falló en detener ese proceso la actual administración? Yo no le quiero decir falló, porque estamos hablando, ahí caigo en el mismo relato que hicieron ellos del fracaso. No estamos, es decir, nadie quiere. Yo entiendo que la mayoría queremos resolver la situación y tenemos la buena intención de hacerlo. El problema no hemos dado con las mejores soluciones. ¿Por qué? Porque, bueno, estamos viendo que no estamos entendiendo el problema en todos los niveles. Es decir, algo que decía Julio Guarteche, que se lo repitió mucho tiempo antes que yo, no hay una percepción, decía en 2010, que estamos hablando ya casi 15 años, no hay una percepción compartida de las amenazas. Bien. Y lo estoy involucrando a ustedes también.
¿Por qué? Porque lo más fácil es decir Ministerio Interior. El problema está en el Ministerio Interior. Y ese ha sido, y el relato político, electoral de este gobierno que se va, fue ese. Fracasó el Ministerio Interior. Bonomi, La Llera, no sé qué. Creo que quedé último porque en definitiva, lamentablemente, falleció Julio Guarteche, falleció Bonomi y bueno, y quedé al frente con la bandera que me rotularon de fracaso. Me rotulan de fracaso gente que no es, técnicamente no tiene los elementos y los conocimientos para hacerlo. Es decir, yo estoy rotulando, estoy atacando la imagen de un director de la Policía Nacional, de una institución que es una de las más importantes de nuestro país. ¿Pero qué quiere decir? Si nos ponemos a pensar, si yo fracaso como director, ¿fracasa toda la policía? Y resulta que después que yo salgo, vinieron otros policías que son parte del equipo. Bien. Entonces, el problema es que si seguimos en esa tendencia, es peor todavía porque estamos dividiendo la policía. La estamos politizando, la estamos llevando a que hayan buenos y malos, fracasados, no sé, exitosos. Y en realidad es una institución del Estado. Debemos hacer que todos... Entonces, para mí hablar de fracaso es falta de respeto. Bien. Es falta de respeto no por una persona. Es falta de respeto a las instituciones. Muchas gracias. Es decir, podemos tener debilidades, podemos cometer errores, podemos equivocarnos, está bien, se señala, se critica, perfecto. Pero descalificar absolutamente, yo no creo que sea el camino, porque en definitiva, si todos queremos lograr obtener un resultado beneficioso para la ciudadanía, necesitamos que estemos todos juntos. Bien. La Llera, muchas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes.